Hola, ¿alguna vez te has sentido incómodo, te has sentido mal por cosas que has hecho? O hay gente que te ha traído el pasado y no te deja seguir adelante porque vives esclavizado al pasado. La historia de hoy tiene mucho que decirte. Pon atención porque esta historia es la historia del amor inmerecido. Así que escucha. A lo largo de esta serie de mensajes hemos estado utilizando muchas imágenes del mundo del arte que intentan en imágenes comunicar las verdades eternas de la palabra de Dios. Aquellos que aprecian el arte saben que puedes ver en una obra de arte y cuanto más la examinas y explores, nuevos detalles surgen o descubres. Es interesante ver qué sucede cuando los diferentes artistas pintan o dibujan la misma escena. Hoy volvemos a otra obra de Rembrandt, un famoso pintor. De hecho, no una, sino dos de sus obras. Ambas de la misma historia y el mismo evento en la historia. En la Biblia, la historia se encuentra en el Evangelio según San Lucas capítulo 15. Y dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella provincia, el cual le envió a su hacienda para que cuidara los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Él volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia pan? Y yo aquí padezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y mátalo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó: ¿qué era aquello? Él le dijo: hey, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió y dijo: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. ¡Wow! ¡Qué historia de amor! A menudo llamamos esta parábola la parábola del hijo pródigo.
El hijo pródigo puede ser el personaje principal de la historia, pero la razón por la cual recordamos la historia y porque Rembrandt la pintó no fue por el hijo pródigo, sino por la figura central de la historia, el padre. El padre que siempre está dispuesto a recibir a sus hijos en casa por quien es él, no por lo que sus hijos son, por lo que han hecho o logrado, o lo que han no logrado. Rembrandt primero hizo un pequeño grabado, o sea, una copia para ver cómo lo iba a pintar, y el hijo pródigo. Y esto fue en el año 1636. Y 32 años después, más tarde, regresó a la misma escena y pintó una obra maestra mucho más grande de la que había iniciado en ese tiempo. Y se le llamó El regreso del hijo pródigo. La misma escena de las Escrituras, con los mismos personajes, pero un mundo de diferencia entre las dos imágenes. En el grabado hay un enfoque en la acción, eso quiere decir en la primera. El movimiento llena la escena con personas que bajaban por una escala, abren y miran por una ventana y todos corriendo para ver al Padre, que él mismo con sus túnicas todavía corriendo y apresurado ante de ellos, abrazando en medio del camino a su hijo. Solamente puedo imaginarme esa imagen que pintó este gran pintor. La pintura 32 años después es diferente. No porque la historia haya cambiado, sino porque la vida de Rembrandt ha cambiado. La escena no es de acción, sino de quietud. Una sensación de presencia llena del lienzo. Nadie se mueve, pero todos en la escena miran paralizados la imagen central a la luz. El padre inclinado sobre su hijo, el hijo descansando sobre su padre, aferrado en un abrazo eterno e interminable. El tiempo se ha detenido. Y en ese momento eterno de un padre que reconoce, reclama, recibe e incluso ama a su hijo. No importa qué más veas en la imagen. Ves al padre afirmando todavía a su hijo. Este es su hijo, a quien dice que es suyo. A pesar de que la experiencia que ha vivido, las apariencias externas que se ven en su hijo, que deterioran su imagen, esta imagen de identidad y lugar en la familia para este hijo rebelde, que es bienvenido a casa, es la imagen en que Pablo nos invita a reflexionar hoy en la carta a los Romanos. Pablo usa el poder de la historia que Jesús hizo con la parábola. No tiene la elegancia de las imágenes, claro, de Rembrandt, pero Pablo lo hace en un lenguaje preciso y directo. Nos ha invitado a una imagen de una historia, y no solo una historia, sino a una familia que nos trae a la familia por medio de Jesucristo. Pablo quiere que la iglesia en Roma, de su época, y la iglesia de hoy estemos seguros de nuestra identidad y lugar como hijos e hijas de Dios nuestro Padre. Pablo dice en la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 15. Porque ustedes no recibieron el espíritu de esclavitud para caer de nuevo en el miedo, sino que recibieron el espíritu de adopción como hijos por quienes clamamos Abba Padre. Pablo está llamando a que en esos momentos de oración oremos como Jesús les enseñó a sus discípulos cuando le preguntaron de cómo deberían orar. Así dice Jesús. Él les dijo sobre todos los títulos que podría haber elegido correctamente. En primer lugar, Jesús dice a sus discípulos que nos dirijamos a Dios como Padre nuestro. La pintura de Rembrandt intenta transmitir una imagen única. La cabeza del hijo descansando en el pecho de este padre. Con el padre usando sus manos para acercar a su hijo cerca de él. Usualmente Rembrandt
nos haría ver en este momento que el hijo no se parece a un hijo, sino a un esclavo de su época. Con la cabeza afeitada, todavía oliendo a los cerdos que había alimentado, los ojos cerrados por el cansancio. Las energías se han ido. El hijo no tiene más que su mal olor y su culpabilidad para llevar a su padre. Pero el padre le concede una reconciliación al niño. Este niño ya no es esclavo, sino un hijo. Hermanos y hermanas, en medio de nuestro pecado, en medio de nuestros sufrimientos y circunstancias, es tan fácil para nosotros perder la vista, la forma en que Dios nuestro Padre nos ve. Cuando reconocemos nuestra pecaminosidad, tratamos de ocultarlo y nos escondemos, esperando que Él no nos diga nada o que no sepa lo que hicimos. No les pediré que levanten la mano, porque no puedo verlos a ninguno de ustedes ahí por medio de la cámara. Pero ¿cuántos de ustedes alguna vez se les ha dicho esta frase? Ya vas a ver cuando lleguemos a casa. Vas a ver. Y si eres un niño y escuchas algo así, estarás viviendo con miedo y terror. Porque sabes que has hecho algo tan malo que no solo es mamá o quien está diciendo esto. Te están advirtiendo que pronto llegará el martillo o la rama a ti. Ya vendrá el castigo. Esto es lo que el apóstol Pablo le está celebrando en nuestra carta de Romanos. Por naturaleza, nuestras pasiones pecaminosas nos consumen y nos alejan del reino de Dios. Si vivimos según la carne, moriremos, exiliados, encarcelados, alejados del reino de Dios. Dios el Padre, sin embargo, en lugar de enviar un castigador, envió a su Hijo, Jesucristo, por amor a su pueblo, a nosotros. Al morir, Jesús tomó sobre sí en Él la carga de nuestro pecado. Y al resucitar, Jesús nos lleva al reino de su Padre y promete algún día llevarnos a casa. Hoy, en Jesús, confesamos las formas en que hemos sido menos que los hijos de Dios. Las formas en que hemos sido esclavizados por las experiencias y el gobierno de este mundo. Dios, sin embargo, viene a nosotros en Jesús. Él pone en sus manos sobre nosotros y nos acerca a su corazón, tal como la imagen de Rembrandt. Hoy, una vez más, Dios te reclama como hijo e hija amada de Dios. Cuando Jesús nos enseñó a orar a Dios como nuestro Padre, también nos enseñó a orar, venga tu reino. Las palabras de Pablo en nuestro texto nos recuerdan esta petición mientras escribe. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Siempre que suframos con Él para que también podamos ser glorificados con Él. Esto viene de Romanos 8, 16 al 17. Herederos de Dios. Estas palabras son necesarias en este momento del mundo que vivimos. Diariamente somos bombardeados por mensajes que intentan quitarnos el reino de Dios. Como los anuncios, las imágenes que nos alejan de las cosas a las que Dios nos quiere llevar. Mientras miramos la televisión o las redes sociales, anuncios ajustados o preparados para hacernos hacer clic. Esos anuncios prometen algo falso. Al mirar a través de las imágenes, de lo que sea que estemos mirando o tratando de ver, la vida que tenemos parece menos significativa que la vida que podríamos tener. Sí, porque comparamos las imágenes con nuestra actualidad y eso no se ve muy realista. Muchas veces trabajando duro, un poco de suerte, un viaje al casino,
una inversión astuta en el mercado de bolsa de valores, podrá dejar atrás esa pequeña vida que tienes y vivir en vez en un lujo, en un mundo superficial. Esto es lo que toda esta publicidad quiere hacer en nuestras mentes. La palabra de Dios dice a su pueblo de no codiciar las cosas de otros, amar a su cónyuge e hijos, contentarnos con el llamado al que hemos sido llamados, levantarnos y trabajar por el bien de los demás, acercarse el uno al otro a la casa de Dios. Estas palabras, esta vida, esta iglesia que Dios ha hecho, parecen muy anticuadas, parecen pálidas en comparación con la vida que nos prometen los vendedores o los comerciales. América se convierte en la tierra prometida, el lugar donde podemos satisfacer nuestros deseos, hacer algo de nosotros mismos, salir adelante en este mundo. Si mantenemos un poco de religión en nuestro bolsillo, confiamos en que seremos bendecidos en este mundo. Sin embargo, ser hijo de Dios significa algo más que cumplir el sueño americano. Consideremos por un momento la historia de Israel. Moisés se paró allí delante de Dios en la montaña. Israel había pecado contra Dios. Despertó la ira de Dios y Dios había amenazado con destruir a su pueblo. Moisés intercedió por ellos y Dios escuchó a Moisés. Dios, sin embargo, le ofrece a Moisés una extraña visión de la vida para el pueblo de Israel. Dios dice que pueden tener la tierra prometida, los viñedos, los olivos, los campos de cebada y trigo, los pastos para ganado, las ciudades y los espacios abiertos. Toda la tierra que fluye y leche y miel pueden tenerlo. Todo ello simplemente lo tendrán sin Él. Dios no irá con ellos a la tierra prometida. Moisés, sin embargo, deja a un lado los anuncios. No le tientan las imágenes brillantes. Él sabe que sin Dios no tienen nada. ¿De qué sirve ganar el mundo entero y perder tu alma? Entonces Moisés viene ante Dios sin nada que ofrecer. Simplemente confía en la misericordia de Dios y reza. Si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Y lo dice en Éxodo 33:15. Nada material se puede comparar o igualar a la presencia de Dios. Moisés no tendrá el reino sin la presencia de Dios. Si escuchas las palabras de Pablo, observa cómo enfoca en nuestra relación con Dios en lugar de las cosas de este mundo. Somos herederos, dice, herederos de Dios. No solo herederos de un reino, somos herederos de Dios. Dios mismo ha prometido ir con nosotros. Nos ha convocado como su pueblo y nos envió a vivir a esta tierra. Nuestras vidas se verán diferentes a las de las personas que nos rodean. Bendeciremos y no maldeciremos. Nos contaremos con el llamado al que Dios nos ha llamado. Eso es lo que nos debe hacer felices, ese llamado. Viviremos y actuaremos más para el beneficio de los demás que para nuestra propia comodidad temporal en este mundo. Tales estilos de vida no podrán disfrutar de todos los placeres de Estados Unidos. Tales personas no subirán la escalera corporativa, haciendo todo lo posible para salir adelante. No nos contentaremos con lo que Dios nos da, sabiendo que en su reino, su presencia es suficiente. Cuando Jesús habló a sus discípulos, los animó a tomar su cruz y seguirlo. Y no estaba hablando de la pequeña bonita cruz de oro o como una de esas que cuelga en nuestro cuello, en su cuello, o la que está en su pared en la casa. No,
fue un recordatorio de que la vida en este mundo no será fácil. No estarás lleno de lo mejor que este mundo tiene para ofrecer, ni debes buscar tu mejor vida ahora. No hay 5 pasos para una vida exitosa. Solamente hay un camino. Pero estarás lleno del amor de Dios y su presencia. Estamos llamados a continuar en el trabajo que nuestro Padre Celestial nos ha dado. Nos ha invitado a ser parte del negocio familiar, al hacer discípulos de todas las naciones. Lo que no siempre va a ser fácil. Va a tomar algunos riesgos. Hace unas semanas, antes de que todo volviera a cerrarse en nuestra parte del mundo debido a el COVID que vivimos, éramos parte de un equipo misionero que construía una casa en Acuña, México. Por supuesto, hubo algunos temores que yo personalmente viví acerca de ir en ese momento. Y se tomaron todas las precauciones que eran necesarias para estar lo más seguramente posible. Pero había riesgos involucrados. Dios protegió al equipo durante su tiempo e hizo aún más de lo que podríamos haber imaginado al llegar. Pensamos que solo construiríamos un nuevo hogar en 3 días, pero el Espíritu Santo lo usó para construir nuevas vidas en Jesucristo, lo que resultó en que fueran bautizadas 5 personas. Fuimos a construir una casa y el Espíritu Santo la usó para construir 5 nuevas vidas para la eternidad. A través de la tecnología también esto puede suceder, puede continuar un discipulado, es lo que estamos haciendo ahora. Observa cómo Pablo cierra esta sección del texto. Él escribe: somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Siempre que suframos con Él para que también podamos ser glorificados con Él. Romanos 8, 16 al 17. Pablo recuerda el sufrimiento de Jesucristo. Seguimos su camino en este mundo, sufriendo con Cristo, sabiendo que finalmente nos uniremos a Él en gloria venidera, en su reino. Somos herederos de Cristo, hijos e hijas de Dios. Mencioné anteriormente que había pasado 32 años entre la primera y la última vez que Rembrandt trabajó en su imagen del hijo pródigo. Mucho sucedió en la vida de Rembrandt durante esos 32 años. Rembrandt perdió a su esposa, su riqueza, 3 de sus 4 hijos y su reputación. Luego, perdió su último y único hijo sobreviviente. En el mundo tendrás tribulación, dice nuestro Señor. Pero anímate, he vencido al mundo. Juan 16, 33. Después de perder todo lo que nuestro mundo diría le da sentido a la vida, Rembrandt decidió enfocarse en lo único que Jesús da, que este mundo no puede quitar: el espíritu de adopción. Dios, el Padre, te reclama como su hijo, como su hija. Jesús nos hace hijos de su Padre Celestial. Traemos nuestra esclavitud al pecado ante Dios y en Jesús somos perdonados. Nuestros miedos son silenciados y nuestro futuro es seguro. Somos hechos hijos de Dios, niños y herederos. Herederos de un nuevo mundo y un nuevo reino que se revelarán cuando Jesús regrese. Pero lo más importante, herederos de Dios mismo. El apóstol Pablo pinta el cuadro para ti hoy en su carta a los Romanos. Dios, el Padre, los reclama a todos como hijos suyos. Él te ama, te perdona, te abraza, te reclama como suyo, debido a su vida y muerte y resurrección de Jesús, su Hijo, tu Padre Celestial. Amén.